En nombre de Dios de la Patria, se abre la Comisión de Hacienda del Senado. No, está bien. Bueno, faltan los centrales. Ya. Sí. ¿Tenemos cuenta, señora secretaria? Sí, presidente. Se recibió una comunicación de la Fundación Observatorio Fiscal de Chile, mediante la cual solicita presentar ante la Comisión el primer índice de eficiencia, acceso y calidad en salud. Ya, en su debido tiempo lo vamos a recibir. Y se recibió asimismo el informe de evaluación y monitoreo del cálculo del balance estructural y nivel prudente de deuda, estimaciones 2023-2028, del informe de finanzas públicas del primer trimestre de 2024 de parte del Consejo Fiscal Autónomo. Este documento se envió por correo electrónico a los integrantes de la comisión. Bueno, se acusará recibo, imagino, esos documentos. Bien. Hoy día estamos convocados a ver dos proyectos. Uno, el que vamos a ver inmediatamente a continuación, que es el proyecto de aprovechamiento somero de energía geotérmica, que lo ve Hacienda en su caso, entiendo. No hay indicaciones tampoco en esto. Ya, invitemos a las autoridades. Le comparto, creo que alcancé con José Miguel y Felipe. Iba a venir el ministro Pablo, pero él está en Alemania de la gira. Pardau, el ministro de Energía. ¿Ya? Y ocurre que su secretario está en la región del Biobío por la crisis que está de inundaciones. Entonces hoy día vamos a contar con la presencia del asesor técnico, el señor Rubén Muñoz, el jefe de gabinete, el señor Nicolás Freire, y el asesor legislativo, don Sergio Herrera, ¿correcto? Para conocer del proyecto, bueno, expliquen un poco en qué consiste el proyecto, y a continuación nosotros procederíamos a despacharlo. Les recuerdo que los comités a instancias del presidente García tomaron la decisión de ver este proyecto hoy día en la tarde, en la sala del Senado. Entonces tratemos de despacharlo. Para a continuación de esto, ver el proyecto de responsabilidad fiscal, que la idea también es despacharlo hoy día. Eso. Entonces, sin más, dejo con la palabra, no sé quién va. Bien. Sergio Herrera, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores, presentar las excusas tanto del ministro, que actualmente se encuentra con el presidente en Alemania, y también del subsecretario, que tuvo que asistir al CODGRID por la emergencia que está ocurriendo en el Biobío y la zona sur. Sin embargo, bueno, agradecer también que nos permitan venir a nosotros a exponer el contenido del proyecto a la comisión. Sabemos que normalmente son los ministros los que asisten, así que muy agradecidos de parte del ministro. Y, bueno, dejar a don Rubén Muñoz, quien es jefe de la unidad de geotermia del ministerio y quien va a poder explicar de mejor manera el contenido del proyecto y la implicancia en materia de gasto fiscal. Perfecto. Don Sergio, dejo la palabra. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad. Permítame un momento para compartir la pantalla y la presentación que tenemos acá. A ver si ahí se... Sí. Necesito poner el... Sí, pero necesito el full. No, es que no logro. Está la barra acá. Por favor, un segundito. Estamos casi. Ahí está. Ya. Bueno, buenos días a todos. La verdad aquí venimos... Hay que pagar el Zoom. Ya. Está rebotando. ¿Ahí sí? Bueno. Buenos días a todos. Aquí les traemos un proyecto muy interesante, muy necesario de sacar adelante para nuestro país. Tiene que ver con el desarrollo de una fuente energética renovable como es la geotermia para su aplicación en el calor.
uso térmico para calor y frío. Sabemos del desarrollo que ha tenido nuestro país en el desarrollo de la energía renovable, pero esto ha sido solo en el sector eléctrico y tenemos un rezago en el desarrollo de energía renovable para los usos térmicos de calor y frío. Este proyecto apunta a potenciar las posibilidades de usar la geotermia en los pequeños proyectos de uso térmico, ¿ya? Básicamente, contarles que ahí se muestra la cronografía de cómo ha sido el proceso de tramitación de este proyecto de ley. Ingresó el año 2019 por la Cámara de Diputados, fue aprobado en primer trámite constitucional un año después, con amplia mayoría y sin votos en contras. Esto fue en marzo del 2020 y al día siguiente pasa a la Comisión de Minería y Energía en sala del Senado. Y bueno, ustedes saben, después vino la pandemia, se congeló la tramitación de este proyecto de ley porque las prioridades legislativas fueron otras, y esto se retomó en agosto del año pasado, donde fue aprobado en general en la sala del Senado por unanimidad, con 38 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Se presentaron indicaciones en agosto de 2023 y en marzo de 2024 fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Minería y Energía y pasó a la Comisión de Hacienda del Senado, donde estamos ahora. Entonces, en general, es un proyecto que no ha tenido grandes discusiones y ha ido pasando cada una de sus etapas con unanimidad y amplia mayoría. En esta lámina mostramos de qué se trata, en qué consiste la legislación hoy día vigente. Estamos hablando de la Ley 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica, que se promulgó en enero del año 2000. Y esta ley define a la energía geotérmica como un bien del Estado que se puede explorar y explotar, pero bajo un sistema concesional que la misma ley define. La ley define entonces una concesión de exploración que dura 2 años y se puede prorrogar por 2 años más, y una concesión de explotación que no se extingue y obliga al pago de una patente anual. Esta misma ley no distingue entre usos térmicos o eléctricos, y este es un problema que queremos solucionar. ¿Puede explicar eso? Que de ahí me pierdo ya. La energía geotérmica puede utilizarse para generar electricidad en grandes plantas de generación, como la que hoy día tenemos en Cerro Pabellón, en la región de Antofagasta. Y además También puede utilizarse para producir frío y calor a través de bombas de calor geotérmica en aplicaciones pequeñas. Para una vivienda, para un colegio, para un edificio grande. La Torre Titanio, por ejemplo, tiene una planta bomba de calor y todo el edificio ahora entendí. calefacciona. Entonces la ley no distingue entre uso térmico o eléctrico, y ahí esa es la raíz del problema que queremos solucionar. La ley sí excluye del sistema concesional las fuentes termales, que para uso sanitario, todos los spa y uso de hoteles. Si se quisiera usar las aguas termales para producir energía, habría que pedir una concesión de acuerdo a la ley vigente. ¿Ya? Ese es el tema. Entonces, de la experiencia acumulada de esta ley desde el año 2000 hasta ahora, se ve que al no distinguir entre usos térmicos y eléctricos, se está limitando el desarrollo de pequeños proyectos de uso térmicos, las bombas de calor. ¿Por qué? Porque se les pide concesión. Y pedir una concesión es un trámite bastante grande y largo, y no se justifica para proyectos que pueden incluso ser hasta para una vivienda. O sea, pedir una concesión para instalar una bomba de calor en una vivienda no tiene mucho sentido. Eso ha estado limitando los proyectos y eso es lo que apunta en el corazón de este proyecto a modificar esto. ¿Ya? Modificar esto va a permitir el aprovechamiento somero del recurso geotérmico, que puede favorecer hogares, industrias, edificaciones, sector agrícola, etcétera. ¿Cuáles son los ejes del proyecto que se muestran acá? El primero es el corazón de este proyecto, que se refiere a excluir de ciertos proyectos de uso directo, que son aquellos no eléctricos, que son térmicos, para generación de calor y frío, aquellos proyectos que utilizan el recurso geotérmico menor a 400 metros de profundidad y cuyo recurso tiene menor a 90 grados de temperatura. Esos proyectos se pueden excluir del sistema concesional y pueden simplemente registrarse en un registro, valga la redundancia, que el Ministerio de Energía va a crear en su oportunidad, cuando se apruebe esta ley.
Además, se aprovechan de mejorar y perfeccionar algunos elementos que tiene la ley. Por ejemplo, se faculta al Ministerio de Energía para establecer un reglamento de seguridad de faena geotérmica para todos los usos, desde eléctrico hasta térmico, que hoy día se considera que esas facultades no están plenamente claras y otorgadas. Otro elemento importante es que se define que sea la Superintendencia de Electricidad y Combustible el organismo fiscalizador de esta ley y de todas las instalaciones geotérmicas. Hoy en día es el Ministerio de Energía, lo cual no es adecuado que el organismo regulador también sea el fiscalizador. Entonces, la idea es separar estas funciones. Y se aprovechan de hacer otros perfeccionamientos administrativos como traspaso al Ministerio de Energía de algunas funciones que quedaron del Senagiomin. Le explico rápidamente. Esta ley se creó en el año 2000 cuando no existía el Ministerio de Energía y quien administraba esta ley era el Ministerio de Minería. El año 2010 se crea el Ministerio de Energía y se hace el traspaso de todos los temas de geotermia a energía, pero quedó rezagado algunas funciones del Senagiomin, quedaron ahí, todavía están ahí. El Senagiomin tiene que hacer el catastro, tiene que informar, tiene que hacer cosas administrativas respecto a concesiones geotérmicas, que en realidad es el Ministerio de Energía lo que está haciendo. Así que corresponde y sería una buena oportunidad para mejorar eso. Otro tema también administrativo, eliminación del artículo 23, que establece la posibilidad de que cualquier concesionario pueda hacer un recurso de reclamación especial ante la autoridad por una decisión de la autoridad. Esto fue, recordemos, de la ley del 2000, que fue antes de... Después se promulgó la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos del Estado, y ahí sí se regula perfectamente bien las posibilidades de reclamación de particulares. Por eso este artículo quedó obsoleto y es mejor anularlo. Se regula la convivencia entre concesiones geotérmicas y los proyectos de uso directo que queden registrados en el registro que se va a habilitar para este fin. Una indicación que se aprobó en la Cámara de Diputados es que se establecieron mayores restricciones sobre los derechos de agua alumbrada para los concesionarios geotérmicos, y después en la Comisión de Minería y Energía del Senado se aprobaron dos indicaciones más. Uno, que se compatibiliza este tema de los derechos de agua, se hace compatible con la modificación al Código de Agua que se hizo el año 2022 y se hace una referencia, se dice exactamente a qué artículo todo el tema de derecho de aguas debe estar referido de acuerdo a la modificación de este Código de Agua. Y finalmente, un tema un poco más técnico, se flexibiliza la forma de la concesión. Esto es un tema que nosotros estábamos resintiendo bastante porque la ley vigente dice que la concesión debe tener la forma de un paralelogramo de ángulos rectos y lados rectos, que eso en la práctica son solo cuadrados o rectángulos, y eso cuando un concesionario, un particular quería pedir concesión por una zona cercana a la frontera o cercana a un parque nacional y quería evitar el parque, tenía que pedir varias concesiones, varios rectángulos, y al final terminábamos tramitando 4 concesiones en vez de una sola. Cambiando la palabra paralelogramo por polígono, solucionamos este tema y es una sola concesión que se puede dibujar. ¿Cuál habrá sido la razón de que se hizo el paralelogramo inicialmente entonces? Sí. Probablemente venía... la ley de concesiones geotérmicas tiene un paralelo muy cercano a la ley minera, y de ahí viene también. Pero este es un perfeccionamiento que encontramos adecuado. Finalmente, este es el informe financiero que esta Comisión de Hacienda debe conocer. Este informe financiero se elaboró el año 2019 y después se presentó un informe financiero sustitutivo el año 2020, solo actualizando los valores a pesos del año 2020. Y estamos hablando de que el primer año hay gastos en personal, gastos en inversión, activos fijos, que son computador, escritorio, y gasto operacional por un total de 98 millones. Y después en régimen del año segundo en adelante, el gasto es de 92 millones, ya no habría inversiones nuevamente, sino que solo gasto en personal y gasto operacional. Estos gastos van para fortalecer la capacidad de fiscalización que ahora tendría la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Todos los otros, el registro y todas las otras cosas que el Ministerio debe hacer, lo puede hacer con sus recursos internos y de hecho en la misma unidad de geotérmica que existe dentro del Ministerio. Eso es básicamente el proyecto presentado, señor presidente. Bien, muchas gracias. ¿Algún miembro de la comisión tiene alguna inquietud? El senador Insulza, después el senador Casta. Presidente, de pura ignorancia nomás, porque la verdad es que yo esto no sé mucho.
pido excusa anticipada por la pregunta, pero yo entiendo que ahora no va a haber que pedir concesión, va a haber que simplemente registrarse en un registro, o sea, no va a haber que pedir concesión de la tierra ni nada por el estilo, eso es claro. Por lo tanto, la impresión que a uno le da, y a mí me parece bien esto, porque ojalá los que escribieron la ley sobre permisología evitaran este grado de facilidades para colocar, pero ¿cuáles son las regulaciones? Porque yo me imagino que no se trata de un señor que tiene un predio, de pronto hace un hoyo de 40 metros y saca energía desde ahí, hay una fiscalización, pero ¿cuáles son los requisitos que se piden para empezar a hacerlo? Pues yo supongo que alguien tiene que pedirle permiso para instalar en su parcela un sistema de energía geotérmica para calefaccionar, la cosa que sería perfectamente posible. Sí, señor presidente, por su intermedio. Antes del senador Cast, para que acumulemos las inquietudes. Ok. Somero es que natural. no tan profundo. No, es natural, una fuente natural de energía. 400 metros, 400. No, yo muy breve. Yo primero decir que encuentro que... Ya, don Felipe, que aquí estamos en una discusión somera. No. Yo tengo que faltar la B larga y la aérea ya. Básicamente decir que creo que es un proyecto del todo necesario, lo felicito, muy simple, muy de sentido común. Yo creo que además cuando uno quiera poner una calefacción térmica en su casa, ojalá no tenga que pedirle permiso a nadie, ojalá pueda hacerlo, compadre. Bueno, yo sé, por eso estoy diciendo, ojalá que no tenga que pedirle permiso a nadie, si es que es algo sencillo, ojalá que esté certificado, cosa que uno cuando va a contratar a una empresa, esa empresa eventualmente tenga algún nivel de certificación, un sello que diga esta máquina de geotermia funciona bien, como ocurre con las estufas, como ocurre con... Entonces, yo simplemente decir que creo que es un proyecto del todo necesario y mi pregunta es si es que este proyecto abre otras oportunidades. ¿En qué sentido? Entiendo que va a generar un nivel de desarrollo y de aprovechamiento de energía bastante importante para fines, si usted quiere, menos industriales, de menor escala, va a permitir un aprovechamiento de una energía que hoy día en la práctica no estamos ocupando. Entonces, me gustaría que nos pudieran visualizar cómo ese mercado, esa industria más residencial, a menos escala, cómo se imaginan que debería funcionar en el fondo en la práctica. Y qué tan grande creen que puede crecer. Es como cuando nosotros a veces hacemos estimaciones de impacto de recaudación fiscal o de impacto de... ¿Cómo se imaginan este mercado en un escenario de aquí a 2 o 3 años producto de esta ley? O sea, ¿qué escenarios podríamos ver de aprovechamiento? ¿Qué escenarios más concretos de ahorros, por ejemplo, para la familia? Las familias van a eventualmente tener una energía más barata. O sea, nos interesa que nos ayuden a hacer un poquito de pedagogía ciudadana de cómo le va a afectar en la calidad de vida a un campo que tal vez eventualmente agrícola va a poder tener oportunidad de tener energía más barata. Hoy día sabemos la revolución que ha significado lo solar, lo potente que en muchos lugares la energía solar ya está a nivel residencial con mucha fuerza. Entonces, ¿qué tan competitiva también es esta energía con la solar? Para que nos puedan hacer un poco de pedagogía, pero bueno, solo es manifestar que voy a votar a favor del proyecto y creo que es un muy buen proyecto. Presidente, muy brevemente, yo en la misma línea con un pequeño dato adicional, digamos, ojalá números, digamos, o sea, dentro de lo que uno espera, digamos, qué porcentaje, o sea, ¿cómo imaginan ustedes que están metidos en el ADN del proyecto que esto va, qué porcentaje de la energía podría usarse por esta vía? Si hay alguna experiencia comparada, digamos, respecto de qué ha pasado en otros lugares, porque imagino que esto tiene que haber países que están usando esto hace rato, digamos, si hay alguna característica a lo largo del país, de zonas que podrían ser eventualmente más proclive a generar este tipo de innovación o no. O sea, yo estoy de acuerdo que es un tema que es apasionante, que es un potencial enorme, pero
probablemente si nosotros nos pueden ayudar en cuantificar eso y poder dimensionarlo, sería bueno. Le hago la palabra, pero claramente esto es un proyecto que hace con energías renovables, limpio, o sea, descarboniza. Está pensado en términos para sectores residenciales también, o sea, está hablando de microescala. ¿Ah? Entonces, eso yo creo que nuestra inquietud está detrás, es imaginarnos qué pasa con eso y qué ha ocurrido en otros países. No sé cuál es el desarrollo, son pequeñas empresas que lo hacen, son residencias. ¿Qué costo tiene esto, por ejemplo? Para saber si esto va a ser para solamente el ABC1 o hay un exceso. Y lo otro es si a partir de acá habrá una política para uso de esta para fomentar el uso de esto, algún estímulo o algo. No sé, dejo toda esa inquietud a usted, presidente. Muchas gracias, presidente. Complementando las preguntas, probablemente, porque yo me imagino que la geotermia no está en todo el territorio nacional. Hay sectores del país donde hay potencialidades, donde es posible ocuparla en los términos que señala el proyecto de ley. Entonces, respecto de eso, si ustedes nos pudieran decir, mire, aquí en la zona norte, aquí no sé, perdón, porque uno puede decir de repente leceras, pero es como para graficar, si alguien nos dijera, mire, que en las termas de Chillán podemos tener una posibilidad, o en fin, yo creo que ustedes deben tener más o menos mapeado de cuáles zonas del país pudieran verse más beneficiadas o con mayor potencialidad para desarrollar esta energía. Gracias, presidente. Gracias. Muy bien, gracias, señor presidente. Responder primero la consulta del señor Insulza sobre cuál es la regulación o cómo se pueden materializar estos proyectos térmicos en un sitio, en un terreno. Dado que ya no hay concesión, no va a tener derecho de uso del terreno como sí otorga una concesión, uso del derecho superficial de los terrenos. Aquí no hay concesión, es un registro, entonces el titular del proyecto debe tener derechos sobre la tierra, ya sea un arriendo, o sea el propietario, o la autorización del propietario. No puede invadir el terreno, tiene que tener una autorización expresa, o ser el dueño, o un arriendo, etcétera. Eso es básicamente, ¿no? Respecto de las preguntas, hubo varias preguntas sobre cuáles son las oportunidades que se abren, el señor Katz, el señor Coloma, sobre este proyecto. Primero contar que en la experiencia internacional, contar primero que cuando hablamos de geotermia, la capacidad instalada en electricidad de geotermia en el mundo es de 13.000 megawatts y la capacidad instalada de usos térmicos de geotermia es alrededor de 100.000 megawatts. O sea, esa es la importancia de lo que estamos hablando acá del desarrollo de los usos térmicos. Y también otro dato muy relevante, que en el mundo los usos térmicos de la geotermia ha ido creciendo progresivamente, pero en particular los usos de bomba de calor geotérmica, que es la aplicación y la tecnología que ha despuntado, digamos, cada 5 años se duplican las instalaciones de bomba de calor geotérmica en el mundo, no así en Chile. En nuestro país, y hay otra lámina que presentamos en otro, no la traje acá, en nuestro país tenemos un rezago de eso, estamos ubicados en el ranking internacional de países, estamos en el lugar número 54, con todos los recursos geotérmicos que tenemos estamos en el lugar 54, porque tenemos un rezago de uso de geotermia para usos térmicos. Eso es lo que queremos levantar con esta modificación legal, ¿ya? Esa es la experiencia comparada internacional. Respecto de cuáles son las oportunidades y qué tipo de proyectos se pueden levantar, estamos hablando de proyectos no son tan rentables para una vivienda, podría ser una vivienda ABC1, digamos, porque son proyectos para una vivienda puede costar $10.000 una instalación, pero sí son proyectos que funcionan muy bien para colegios y de ahí hacia arriba, digamos, edificios, colegios, sistemas de energía distrital, para la industria, la vinicultura que necesita establecer, necesita calor y frío para su proceso de maduración de los vinos. Lo mismo la industria de la cerveza. Los hoteles, hay hoteles hoy día que cuentan con bombas de calor geotérmica que se calefaccionan y les funciona muy bien. Entonces, hay una variedad de aplicaciones que se pueden utilizar y que son bastante rentables dentro de otras posibilidades. La otra característica,
los mejores edificios, los que tienen estándares de eficiencia energética más altos, son los que se calefaccionan con bomba de calor geotérmica. No utilizan otras fuentes. Son bomba de calor geotérmica porque es una fuente limpia, renovable, no tiene emisiones, no hace ruido, no vibra. Es perfecta, digamos. O sea, lo único que consume es electricidad. ¿Ya? El edificio en Santiago, el edificio Titanium, el mercado urbano Tobalaba, ese edificio que ha ganado muchos premios, es calefaccionado con bomba de calor geotérmica. Entonces, aprobar este proyecto de ley significa aprobar la posibilidad de que estos proyectos se puedan masificar. Eso básicamente. Y en la actualidad, sin esta ley, en la práctica operaban nomás. Me imagino, ¿no? O sea, en el fondo, en la práctica estamos... No pedían concesiones, por eso estoy diciendo, en la práctica me imagino que había un vacío legal para que esta ley viene de alguna manera a sanear, ¿correcto? O sea, en el fondo, porque nadie va por una... Correcto. Ok. Claro. ¿No está regulado? Señor presidente, sí, un vacío, los abogados hay una discusión, si un vacío, una zona gris, no estaba bien regulado. Y por lo mismo, desde el Ministerio nos costaba mucho fomentarlo también si no está bien regulado. ¿Ah? Y ahora con la SEC como ente fiscalizador lo vamos a poder controlar mucho mejor también. A eso apunta. José Miguel. No, la pregunta de señor García, ¿Dónde? ¿Dónde está este tema? Para allá iba, señor presidente, por su intermedio. Aquí hay que tener claro que hay dos fenómenos cuando hablamos de energía geotérmica. Uno es el calor natural de la Tierra que está en profundidad. Esos son los recursos de alta entalpía y están en Chile del orden de los 1.500 metros a 2.000 y más profundo quizás. El proyecto eléctrico Cerro Pabellón, que perforó desde 1.700 metros es el pozo más somero hasta 2.500 y algo. Esos son los pozos de Cerro Pabellón y de ahí se saca recurso de alta temperatura y presión, eso se llama alta entalpía. Y ese recurso es útil y necesario para la producción de electricidad, ¿ya? Pero hay otro fenómeno también que tiene que ver con el gradiente, con la inercia de temperatura de la Tierra, que dice que cuando uno perfora el suelo, en cualquier parte, la alta entalpía, ¿dónde está? Me faltó eso. En la zona norte, siempre en la cordillera, porque está asociado a los volcanes. En la zona norte tenemos un buen potencial desde de la región de Arica, Parinacota hasta la cuarta región más o menos. Después hay un vacío y después los potenciales vuelven desde la región metropolitana hasta la región de Aysén. La región de Magallanes no tiene tanto, porque de hecho la actividad volcánica... ¿Siempre pegado a la cordillera? Siempre a la cordillera, los de alta entalpía. Ah, ya. ¿Ya? Entonces ese es un fenómeno de geotermia. El otro es el uso de la inercia natural de la Tierra, que tiene que ver con que si uno hace una perforación, en cualquier parte, acá en la playa, en cualquier parte, hace una perforación a 30 metros, a esa profundidad la temperatura se mantiene constante, independiente si en superficie es invierno o verano. ¿Ya? Y esa propiedad entonces se usa para utilizar las bombas de calor geotérmica, que una bomba de calor es una máquina térmica que bombea calor. Significa que succiona calor de un compartimento y lo bombea y lo mueve hacia otro lado. Todas en nuestras casas tenemos una bomba de calor que son los refrigeradores. Los aire acondicionados en los autos son bombas de calor. Pero las bombas de calor geotérmicas sacan el calor de la profundidad de la Tierra y son más eficientes que una aerotermia. Aerotermia se llama los aire acondicionados, los típicos splitters. Y estos fenómenos, las bombas de calor, se pueden instalar en cualquier parte. Esa es la gracia que tiene. Y eso también da un mayor argumento de que no necesita concesión. Señor presidente, disculpe. La concesión siempre tiene una justificación y puede estar asociado cuando existe un recurso en un lugar específico y se busca el mejor privado que pueda desarrollarlo y explotarlo. Pero cuando estamos hablando de un recurso que está en todas partes, ya pierde la fuerza de la concesión. Y ese es otro de los elementos que están detrás de este proyecto de ley. Eso es para la alta, de los 1.500 metros, los 1.700 metros. Alta entalpía, sí. Ya, pero ¿qué hacemos con el resto? Este proyecto apunta a las de menos de 400 metros. Sí, esas están en yo todas hago un partes. hoyo 200 metros que me encuentro. Se encuentra... No se encuentra con un recurso caliente, no. Lo que estamos diciendo es que temperatura estable, inercia térmica de la Tierra.
Y se puede utilizar una bomba de calor para aprovechar esa inercia térmica. Y desde ahí que se puede sacar calor y frío. Frío también. Con lo cual tiene una, desde el punto de vista de la geografía, donde desarrollar estos proyectos es más amplia. Sí. ¿Ah? O sea, En todas no partes. tengo que estar pegado a la cordillera. No, Por eso es que en la ciudad. por Se eso. puede desarrollar en la ciudad. Buenísimo. Ya. Sí. Las dos cosas lo puedes sacar en temporadas distintas. En temporadas distintas hay máquinas que pueden sacar calor y ambas cosas también. Hay, sí, sí. Felipe, senador Cast. Yo solamente quería ilustrar un uso de esto el hermano de mi madre, que es académico de la Universidad Austral, George Sommerhoff, se ha dedicado buena parte de su vida a un concepto que aprovecho de preguntarles, que imagino son más familiares ustedes que yo, que es Passive House, que es un concepto donde en el fondo una casa tiene tal nivel de aislación térmica que en el fondo prácticamente no ocupa energía, excepto la bomba a calor famosa. Tuve la suerte de que me instaló en mi casa, una de las primeras que hizo él en Chile, de certificado en Alemania, tiene un sistema, y tiene la virtud de que hace que las casas, hoy día por suerte muchas de las viviendas sociales cada vez más tienen buena aislación térmica, pero no logran llegar a tener este sistema de Passive House, que lo que hace, ocupa la geotermia, ¿de qué manera? Con la temperatura estable. Entonces en el verano, con muy poquita energía, saca, como hace mucho calor afuera, saca el frío de la tierra y lo introduce en tu casa, en tu vivienda, en el verano. Y en el calor hace justamente lo inverso. Saca, en el fondo, el calor de la tierra y lo introduce en tu casa. Y hay unos filtros que además hacen otra cosa interesante, que en el fondo te van sacando el aire malo de tu casa, porque además no tienes que abrir ninguna ventana, porque en el fondo son conductos que vienen de la tierra con la temperatura que tú deseas. Ese aire que viene, por ejemplo, en el verano frío de la tierra, porque está más fría que el calor afuera, choca con, en el fondo, el calor que tiene ya tu aire, y además saca las partículas malas, porque tienen filtro estas bombas de calor. Entonces, es un tema donde, además, si uno piensa en esto, tiene mucho ahorro de costos, de combustible, de aire acondicionados. O sea, la cantidad de consumo en energía para poder calefaccionar tu casa o para poder enfriarla el día de mañana también es muy, muy, muy relevante. Si es que uno lo complementa con aislación térmica de verdad. Porque si tenéis puentes térmicos, en tu casa estáis sonados y esto no sirve. Tenéis que tener... es como cuando te venden helado en el semáforo, te venden estos helados con Plumavit, que están con y por eso no se congelan, no se deshielan. Es exactamente lo mismo. Y en otros países esta cuestión es muy masiva. O sea, muy masiva, a niveles muy populares. Nosotros lo tenemos todavía en un mundo muy reducido, pero si es que hay políticas para esto, realmente uno incluso podría llegar a pensar de que el futuro de las viviendas sociales, uno le exigiera, porque al final no tenés que gastar parafina, no tenés que gastar parafina, no tenés que gastar leña, tenés menos... O sea, al final incluso para el cambio climático tiene muchos elementos muy positivos si uno lo proyecta. Pero en la casa no se puede abrir la ventana y salir a la terraza. Hay que ser rápido. No escucháis los pajaritos, nada. Ya, está bien. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Ya terminó, Sergio? Bueno. ¿Hay algún, hasta ahora no ve puro, lo único que sorprende uno es que no se haya legislado antes, digamos, aparentemente, respecto de esto, digamos. ¿Hay algún peligro que puede estar inmerso en esta discusión o cosas que uno puede no haber observado? Señor presidente, por su intermedio, la verdad es que antes había ingresado como 2 proyectos para modificar la ley de geotermia, pero eran muy grandes, muy ambiciosos y no prosperaron y quedaron ahí en el camino. Y lo tratamos de enfocar, hacer algo específico para este tema que es tan importante. ¿Sobre algún peligro? No, porque no estamos hablando de un combustible que vaya a explotar, que necesite un manejo adecuado. Esto requiere consumo de electricidad, así que tiene que estar normado, las instalaciones tienen que estar de acuerdo a una instalación SEC. No, o sea, todo se puede controlar, no reviste un mayor peligro ni nada en contra muy potente. Yo quisiera aquí, mi colega me recuerda, ilustrarlos también respecto de... No, claro, pero yo estoy tomando energía y no estoy generando electricidad. Fue muy claro que no es para generación de electricidad.
Los usos térmicos no son para generación de electricidad. Sí consumen electricidad porque es una bomba. Entonces, claro. O sea, y ahí está el concepto de COP, que habla de la eficiencia de estas máquinas térmicas, que por una unidad de electricidad que se consume se pueden generar 5, 6 o hasta 10 unidades de calor. Por eso son muy eficientes, son muy económicos. Mi colega me pide me recuerde ilustrarlo respecto de algunos usos en colegios existentes, y aquí recuerdo existen colegios jesuitas en Puerto Montt, San Francisco, se me olvida el nombre completo, que tiene todas sus instalaciones calefaccionadas con geotermia hasta la piscina. Está el colegio Macay en la región de Aysén, en Coyhai, que también con instalaciones geotérmicas. Nosotros desde el Ministerio de Energía ahora estamos terminando de instalar esto en 2 colegios, escuelas rurales de la región de los lagos, escuelas que tienen matrícula indígena, son bastante precarios, digamos, pero se hizo un trabajo de aislación térmica en la escuela y se instaló estos sistemas para que tuvieran un confort a otro nivel, digamos. Respecto de las políticas que estamos, efectivamente esto es una materia de política y de fomento del Ministerio de Energía. Entonces estamos, por ejemplo, trabajando con el Senagemin para identificar los potenciales de energía geotérmica de baja entalpía en todo el país. Es un trabajo que venimos realizando con ellos hace bastante tiempo. Estamos impulsando estos proyectos pilotos demostrativos en las escuelas rurales del sur del país. Hemos hecho análisis para, por ejemplo, la piscina olímpica del Estadio Nacional, que hoy día se calefacciona consumiendo gas natural, cambiar todo ese sistema por bombas de calor geotérmica y sale rentable. Es económicamente rentable. ¿Sí? Etcétera. Hay muchos elementos de difusión, manuales que estamos llevando a cabo, y por supuesto este proyecto de ley también que consideramos muy relevante. Bien, si no hay más preguntas, procederíamos a votar las normas propias de la Comisión de Hacienda. ¿Si le parece? Es que es de 2019 el proyecto, yo creo que lo han ido reactualizando. 98 millones el primer año por personal y gastos de inversión, que debe ser equipamiento mínimo, ¿ya? Y a partir del año 1 en adelante 92 millones de pesos. Es de los proyectos que me gusta porque cuesta un poco. Ahora nada como el del otro día, que iba a tener 3 palos. Ahora que tú estás ahí sospechoso. ¿Qué información se iba a enviar? Mañana 12:30. Mañana 12:30. Presidente, la Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse respecto de las normas de su competencia, las que dicen relación con el gasto por nuevas funciones de fiscalización que se asignan a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Esas normas son, respecto del artículo único permanente, las letras B, C y D del numeral 6, que están en la página 6, el número 21, que está en las páginas 18 y 19, y el artículo tercero transitorio. En las letras B, C y D del número 6 del artículo 1 se refieren a lo siguiente. El número 6 modifica el artículo 8º de la Ley de Concesiones de Energía Geotérmica. Ese artículo señala que le corresponderá al Ministro de Energía la aplicación, control y cumplimiento de la ley. Y en el número 6 se están introduciendo unos literales que sustituyen la referencia al Ministerio de Energía por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Luego, respecto de la fiscalización, se está señalando que no solo va a ser de esta ley de los reglamentos, sino de esta ley de los reglamentos y las normas técnicas, y se está agregando un inciso tercero que señala que para el cumplimiento de la fiscalización y supervisión, la superintendencia tendrá acceso al registro indicado en el artículo 46, así como a los documentos fundantes que hayan aportado los solicitantes. El artículo 46 al que se está refiriendo esta norma está en la página 18 del comparado que tienen los senadores, que se introduce por el número 21, que es de competencia de la Comisión, que es el que crea el Registro Nacional de Aprovechamientos Someros que hagan un uso directo de energía geotérmica, según lo señalado en los incisos segundo y tercero del artículo 4, que estará a cargo del Ministerio de Energía.
La obligación de registro de dichos aprovechamientos someros también aplicará para el titular de una concesión de energía geotérmica que desarrolle este tipo de aprovechamientos al interior de su área de concesión. Mediante un reglamento que dictará el Ministerio de Energía se determinarán los antecedentes y requisitos exigidos para la inscripción de dichos aprovechamientos, los que comprenderán al menos la identificación del titular, ubicación, descripción de la instalación, la profundidad, temperatura y caudales máximos de extracción y reinyección cuando corresponda, además de la indicación de los permisos sectoriales respectivos que hubiere de requerir. Cumplidos los requisitos de inscripción, se procederá a cursarla sin más trámites, sin perjuicio de las acciones de fiscalización y supervisión que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles pueda ejercer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º. Y finalmente, la última norma de competencia de la Comisión es el artículo 3º transitorio, que está en la página 20 del comparado, y que señala que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Energía. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con esos recursos. Se toma la votación Sí, por de favor. todas en conjunto. Todo en su conjunto, ¿les parece? Muy bien. Senador Qué bueno. Cast. Senador Coloma. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Quedan entonces aprobadas las normas de competencia de la Comisión por la unanimidad de sus miembros y despachado en particular el proyecto. Muy bien. Despachado el proyecto. Dígale que la productividad es mucho más eficiente con usted.
Ya. ¿Ya podemos retomar esta? Vamos. Bien. Retomamos el trabajo de la Comisión de Hacienda. Le damos la bienvenida al director de presupuesto y al ministro de Hacienda, ¿ya? Javier y a don Mario. Y para continuar la tramitación del proyecto de responsabilidad fiscal, que voy a tratar de hacer un somero, como diría el proyecto anterior, un somero resumen. Este proyecto está para discutirse en general y en particular. Dos, se han introducido modificaciones previamente, indicaciones. En esta oportunidad nos dimos un tiempo, el Ejecutivo trae indicaciones. Entiendo que el Ejecutivo además va a proponer modificar algunos de los cambios que ya hicimos antes, los quiere volver a hacerle algunas modificaciones. Y por último, entiendo que el senador Coloma tiene 7 indicaciones presentadas, ya que las están fotocopiando para distribuir. Entonces, yo inmediatamente les doy la palabra. Lo que se supone que vamos a hacer hoy día, tenemos 1 hora exactamente, es para hacer 2 cosas simultáneamente, hacerlo simultáneo en orden. Uno es tener que aprobar en general este proyecto, porque no lo hemos aprobado en general, y a continuación entrar a escuchar a conocer las indicaciones que se han presentado por parte del Ejecutivo o por parte del senador Coloma y las modificaciones adicionales que quiere introducir el Ejecutivo a sus propias propuestas anteriores. No sé si es un resumen razonable de lo que estamos. Dicho eso, le ofrezco la palabra al senador Kast, que la pidió. Gracias, presidente. No, yo solamente que la última vez que nos reunimos para revisar este proyecto, le solicitamos al Ministerio de Hacienda la posibilidad de que se reunieran con nuestros técnicos previo a la votación en general, cosa que quiero agradecer que sí ocurrió. Se reunieron en 2 ocasiones, entiendo, y de las 5 preocupaciones o propuestas que surgieron de nuestro lado, entiendo, y lo iremos a revisar hoy día, me imagino que es parte de la presentación que nos irán a hacer, hay 3 que fueron consideradas y hay 2 que no fueron consideradas, que probablemente las podremos debatir en su minuto cuando votemos en particular esa parte, pero solamente dar el contexto, presidente, y agradecer de que frente a esa inquietud que planteamos hace pocos días atrás, finalmente se llevaron a cabo esas reuniones y hay 3 elementos que entiendo que hay acuerdo y hay 2 que todavía están en debate, ¿no? Bien, se agradece la compartir esa información. Entonces, lo que yo les propongo es que votemos en general, señora secretaria, como hay varias indicaciones que afectan a todo el proyecto, nadie pierde un derecho en nada, digamos. O sea, aprobamos en general para cumplir con el procedimiento y después vamos a conocer las indicaciones. ¿Le parece? Ya. Entonces, el presidente somete a votación en general el proyecto. Senador Kast. Si yo brevemente quiero... voy a votar a favor y además de votar a favor creo que es un gran avance en un elemento que dentro de las políticas públicas de Chile ha sido una tradición y que todo lo que ayude a fortalecer lo que es la responsabilidad fiscal nos permite lograr algo en políticas públicas que es súper importante, que es que las promesas de avanzar en ciertos cambios sean sustentables y no que tengamos en el fondo una inversión en un minuto dado muy grande y que después, pasado un par de años, esos cambios no se puedan financiar. Así que voto a favor y obviamente espero que entremos al debate en algunos temas menores que quedaron pendientes de la discusión. Senador Coloma. Yo voto a favor, que esto es un proyecto ya harto tiempo en discusión, ha sido transversal, ha sido en distintas instancias de gobierno y creo que adicionalmente ha habido un proceso de participación bien relevante, tanto con un conjunto de invitados, digamos, durante los últimos años, digamos, que han sido todos coincidente en la necesidad de modernizar esta ley sobre responsabilidad fiscal y creo que se ha ido llegando a un acuerdo bastante, digamos, un buen acuerdo respecto de algunas dudas que habían y que además van evolucionando con el tiempo. Estos temas no son petros, pero más allá de las indicaciones podemos discutirlo después y yo apruebo la idea de legislar. Senador Insulza. También voy a aprobar la idea de legislar y tengo alguna duda respecto al carácter trimestral de los proyectos, de los informes, ¿no? Porque realmente ya son tantos informes que tienen que hacer las instituciones que uno más pues, fuerte, pero entiendo que es parte de un acuerdo, ya un cierto consenso sobre él, por lo tanto lo voy a votar a favor. Solamente registro mi preocupación por el breve periodo en el cual la Dirección de Presupuesto tiene que hacer tiene que hacer más trabajo todavía que el que ya tiene. Gracias, presidente. Voto a favor. Senador García. Voto a favor. Es un proyecto necesario. Yo quiero
recordar que enfrentamos más que recordar, enfrentamos una situación fiscal difícil, de eso no hay ninguna duda. Son muchos años en que hemos tenido déficit fiscal, eso también nos ha provocado una deuda pública que ya está cerca de lo que hemos definido como deuda prudente, y por lo tanto establecer reglas claras y que se cumplan es muy importante para dar certeza, para dar seguridad, para dar tranquilidad a todas las entidades económicas que toman decisión en función de estos parámetros. Gracias. Presidente. Sí, voy a votar a favor con entusiasmo este proyecto de ley. Creo que este proyecto viene a demostrar una vez más que las cosas no todo es todo aquí y ahora, sino que hay temas graduales. Quiero recordarles que esto comienza el tema de responsabilidad fiscal y una manera de ver nuestros equilibrios macro con la regla del balance estructural en los años 2000. Han pasado 24 años. Esto partió con una, comillas, obligación antiimpuesta de un gobierno, después se tradujo en compromisos, después se traduce en marcos legales, en la necesidad de que las autoridades y los gobiernos que asumen informen cómo van a enfrentar las cuentas públicas fiscales a lo largo de su mandato, y esto ha ido acompañado más de instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo, que hoy día es una entidad autónoma con consejeros, con un presidente, que lo escuchamos 1 o 2 veces al año y que nos da su opinión, y que este tema era largamente demandado, ¿ya? Porque se requiere mayor transparencia, capacidad también de que los gobiernos, los ministerios de Hacienda tengan cierta flexibilidad, pero también es importante asegurarnos que se van a cumplir las metas. Hay necesidad de informar a tiempo, de informar tal vez año a año y no solamente hasta el final del periodo, ver cómo opera la regla, si introduce una regla dual, mayor transparencia, etcétera. Entonces creo que esto es tremendamente relevante para nuestras cuentas fiscales, para la mirada que van a tener afuera de nosotros, porque estas son medidas que nos obligan a ser más transparentes, más claros, más responsables, y eso se traduce al final del día en un riesgo país menor y que se traduce también en una mejor oportunidad de desarrollo, de levantamiento de créditos, etcétera. Así que por las razones que yo he dicho y las que comparto mis colegas, voy a votar a favor en general. Queda entonces aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión en general el proyecto. Bien, ahora creo que sería bueno conocer las indicaciones que presentó el Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo ha presentado indicaciones anteriormente, quiero decir, y ya las presentamos, pero hay nuevas indicaciones. Ya, entonces escuchemos lo que tenemos, que eso es lo cual tengo que pronunciarnos en particular. Que quiero ver una explicación global primero tal vez, y ahí vamos de a una, ¿le parece? Sí, presidente, lo que pasa es que habíamos enviado una presentación que resumía las indicaciones. ¿Y la tenemos, no? ¿Esta presentación, no? Sí. ¿La tiene cargada el computador o la tiene a mano? ¿La podemos revisar a mano? Sí. Ya, bueno, producto del trabajo con los asesores, traemos este conjunto de modificaciones, precisiones a las indicaciones ya presentadas y además también la inclusión de un nuevo artículo en sí mismo. Entonces, con respecto a la modificación del artículo 1 del decreto de política fiscal, acá primero se explicita que en el decreto de política fiscal las metas tienen que ser anuales y por eso se agrega por cada año de gobierno, que también es parte de la indicación 1 del senador Coloma. En términos de la política de activos, que es algo que también salió en la sesión anterior y se recoge en el artículo 1 también, pero en específico en pedir que en el informe de finanzas públicas que se presenta en conjunto con el decreto de política fiscal se pueda incorporar acá dice pronunciamiento, pero quizá una mejor palabra podría ser un capítulo con respecto al rol de las políticas de activos del Tesoro Público durante su periodo. Es decir, que efectivamente se conozca y haya un pronunciamiento del Ejecutivo con respecto a la política de activos en el periodo.
Eso tiene que ver con la indicación segunda también, ¿no? Sí, es la indicación segunda, de hecho. Usted la acepta, perdón, presidente, para a ver si avanzamos. Dele. ¿Y esa la comparten o porque Esa quieren la cambiar compartimos. palabra? Ya. Lo que sí estamos viendo, o sea, nos gustaría que en vez de decir un pronunciamiento, porque como está en un informe del Ejecutivo, es raro ponerlo como un capítulo, Ya, no cambiar la palabra del acto físico. Del acto... Exacto. En el caso de, también en la modificación me pasa a la siguiente, que es el artículo 1 ter, que son las cláusulas de escape, que acá también en la conversación de la semana pasada nos habían pedido eliminar u otros escenarios que la autoridad establezca, y eso también lo estaríamos modificando. Y además también hacer la precisión que es parte de la indicación 3 presentada por el senador Coloma, que dice y que deben ser enfrentadas con un desembolso de recursos fiscales más allá del que permitan los objetivos de balance estructural y endeudamiento. Esto es más bien, creemos que como es precisar lo que está también en el fondo de el uso de las cláusulas de escape. Ya, bueno, ¿se acepta o no? Eso es lo que no me queda claro. Sí, eso es lo que Ya, estamos... ok, ya. Sí. Luego, en el... Se precisa el funcionamiento... Pronunciamiento. Sí, luego, en términos de las cláusulas de escape y el rol que tenga el CFA con respecto a aquello, la propuesta original del Ejecutivo decía que el Consejo Fiscal Autónomo deberá, ante la solicitud del ministro o ministra de Hacienda, emitir su opinión con respecto al cumplimiento de los criterios de activación en las cláusulas de escape. Eso se elimina, que es la indicación 6 también del senador Coloma, y se deja que el Consejo Fiscal deberá emitir opinión. También eso está enmarcado en un plazo de... No requiere que se solicite Hacienda. Claro. Bueno. Además también nosotros, o sea, también se había solicitado que con respecto, nosotros en general el proyecto de ley tenía aplicación desde el año 2026. Se pidió que fuese a partir del año 2025. Nosotros en realidad nuestra posición era más bien conservadora para que no se fuese a hacer una interpretación errada, que queríamos tener o activar cláusulas de escape durante nuestro periodo, pero si ahí la petición fue que esto fuese el 2025, que las cláusulas de escape, y no tenemos mayor problema en aquello. Eso, me parece muy bien, cosa que el próximo gobierno no te cueste escaparse fiscalmente. Luego... ¿Tiene poca fe? Cualquiera que sea el gobierno, no me gustan los gobiernos escapados. En términos de la cláusula de escape, y algo que no está en la presentación, pero sí está en la minuta que acompañamos, es que también cuando se establece, y tiene que ver con la indicación 5 del senador Coloma, es que cuando se active el plazo máximo, o sea, perdón, cuando se active la cláusula de escape, el plazo máximo, se nos pidió que además agregáramos la frase "y acotado", por el cual se desviarán las metas originales, que también creemos que precisa y va en línea con lo que está en el espíritu del articulado original, y además hacer la precisión de que... Voy a leer todo para que se entienda. El plazo máximo y acotado por el cual se desviará de las metas originales que, y ahí nos piden agregar, en todo caso, no podrá superar los 2 años, así como los mecanismos de corrección y convergencia que serán utilizados para alcanzar una situación fiscal sostenible de acuerdo con la regla de balance estructural. Es decir, es bien como de redacción la precisión que se nos pidió hacer. Así que no hay mayor problema en incorporarla. Y por último, lo que sí es un artículo nuevo, es para consagrar al nivel legal los informes de finanzas públicas trimestrales.
Es verdad que hay muchos informes e información que se entrega al Congreso. Esto en realidad, el informe trimestral también es algo que ya se está haciendo. Tiene algunas ventajas y desventajas aquello, pero ya es algo que de todas maneras se está haciendo y es lo que en el fondo iría en este nuevo artículo, que es consagrarlo a nivel legal. Eso, presidente. Persigue, senador Cast. Presidente, si me pudiera explicar mejor, porque no entendí bien cómo... Es decir, lo que aquí se estaría estableciendo que la cláusula de escape podría operar el año 2025. ¿Eso es lo que se está diciendo? Se podría activar, claro. Y la cláusula de escape contiene normas de carácter general, que son estas de desviarse por hasta 2 años de las metas fiscales. Ya. ¿Y es necesario decirlo? ¿Es necesario ponerlo? Porque si está dentro de las normas generales... Perdón, ¿sabe? A mí me puede que yo esté equivocado, estoy viendo las indicaciones recién, pero a mí me causa un poco de preocupación de que estando ya tan próximo al año 2025, estamos en realidad 6 meses, ya como que estamos diciendo, oiga, mire, pero fijamos normas, pero podríamos salirnos de ellas a partir de 2025. Eso suena como algo... Sí. Yo entiendo que no es contradictorio, pero suena, tiene mala presentación, por así decirlo. Esa es mi consulta. No sé, por eso. No lo sé, ministro, por eso yo quería pedir que lo explicaran. Eso es. Lo que pasa, para explicar la lógica que hubo atrás, el proyecto en general consagraba que las cláusulas de escape entraran, o sea, en general el proyecto entraba en vigencia el 2026. Pero se pidió que adelantaran la entrada en vigencia, pero revisando qué cosa en realidad necesitaba una explicación como formal de que no entre de adelantar el 2026 al 2025 formalmente, eso era el 2020, eran las cláusulas de escape, era lo que tenía que ajustarse si se pedía que el proyecto entrara en su totalidad en vigencia antes del 2026. Para nosotros no podemos dejarlo tal como está. Nosotros entendimos del mandato de que todo el proyecto estuviera al 2026, al 2025, entendíamos que era necesario hacer este ajuste. Pero no tenemos una posición de que estemos pensando que es necesario hacerlo el 2025. Ahora, sí, Pepe, lo que pasa es que hoy día pueden hacerlo y no tienen que dar tantas explicaciones. Entonces, con este proyecto de ley, al adelantarlo al 2025, si lo llegaran a hacer, tienen que dar más explicaciones. Okay. Entonces, en el fondo se es más transparente, okay. O sea, en el fondo, claro, más exigente porque hoy día no es que no lo puedan hacer. Este proyecto lo que hace es que nos obliga a tener un mecanismo para al hacerlo sea un poco más transparente. Ok, ya. Claro, que entonces, es distinto, digamos, claro, que lo pueden hacer. Lo que pasa se puede es que, hacer. Ya, okay. Se entiende. Senador Castro. Y no, yo tenía los dos elementos que quedaron un poco porque todo lo demás ha sido incorporado y quería abrir el debate en estos dos elementos. El primero es que en la página 4, el comparado, si ustedes la revisan, básicamente lo que vemos dice, además el Ministerio de Hacienda deberá comparecer ante las comisiones de Hacienda del Senado, que es donde estamos ahora, y de la Cámara de Diputados, explicitando las razones que hicieron necesaria la elaboración de un nuevo decreto y sobre las medidas a adoptar para restaurar una trayectoria sostenible de finanzas públicas, de lo cual deberá informar también al Consejo Fiscal Autónomo. En la reunión de asesores había una solicitud o propuesta de que eventualmente sería bueno que el Consejo Fiscal Autónomo en ese momento jugara algún rol. Hay distintas formas de pensarlo. Uno podría pensarlo que el Consejo Fiscal Autónomo validara técnicamente las justificaciones del desvío, esa es una opción. Y otra opción es que eventualmente el Consejo Fiscal Autónomo pudiera dar su opinión en esa misma sesión. O sea, lo que quiero decir es que sería bueno que pensáramos algún mecanismo
no es para ni censurar, o sea, aquí el equilibrio está entre la flexibilidad que queremos darle al Ejecutivo y la importancia de la opinión técnica de un ente más autónomo. Entonces yo les quería preguntar al ministro y a la directora, porque aquí lo único que dice es que tienen que informar al Consejo Fiscal Autónomo, que creo que es una participación bastante pasiva. Le informo nomás que voy a desviarme. Yo creo que sería bueno pensar alguna fórmula donde el Consejo Fiscal Autónomo, sin sustituir el rol que le corresponde a la IPREN, ni mucho menos, pudiera jugar algún rol más activo. No sé en qué formato tal vez al Ejecutivo le podría, Felipe, eventualmente... Felipe, antes de que el Ejecutivo responda, yo me quedé que una de las indicaciones que se introducir es respecto a la cláusula de escape, en que sí se deberá conocer la opinión del Consejo Fiscal Autónomo. Eso ya está. ¿Eso ya está? Sí, está como acordado. Entonces, no sé a qué te refieres tú, tal vez, en la propuesta que haga año a año el Ejecutivo, por ejemplo, de cómo abordar el tema del balance, etcétera, año a año. O sea, que eso es lo que no entiendo bien si se refiere a eso. ¿Ministro, quiere agregar algo? Sí. El inciso que está referido a esto es el de la página 4, ¿cierto? Correcto. Se refiere al caso en que en el cierre del año la política fiscal se desvíe de las metas establecidas en el decreto. Ya esto no es no necesariamente con cláusula de escape, es simplemente diferencia respecto de la meta. En relación al Consejo Fiscal Autónomo, lo que dice son dos cosas. Primero, que al definir las acciones correctivas necesarias para retomar una situación fiscal sostenible, se informa a las comisiones de Hacienda y al Consejo Fiscal Autónomo. Y luego, lo segundo es que al Consejo Fiscal Autónomo se le da 30 días desde la publicación de ese informe para emitir una opinión respecto de las acciones correctivas. O sea, no ocurre en el mismo acto, pero sí es parte del procedimiento. ¿Eh? O sea, normalmente lo que siempre, en general, todo lo que son opiniones del Consejo Fiscal Autónomo siempre se les da un plazo para emitirlas, no se le pide que reaccione así instantáneamente, o en el mismo evento. ¿Eh? Ahora, yo creo que yo me refería al inciso anterior, ministro. Yo creo que usted se refería al inciso final del 4, que era cuándo, al cierre definitivo del año. Yo me estaba refiriendo al anterior, que es la sustitución del decreto. Entonces, cuando dice la sustitución del decreto, a que se refiere al inciso primero, después sigue abajo, y después dice, además, el Ministerio de Hacienda deberá comparecer esa parte final. Ahí es donde siento que el rol del Consejo Fiscal Autónomo es muy débil. Quizás debiera poder participar en esa conversación, el dar su opinión, el Consejo Fiscal Autónomo. Porque se está cambiando el decreto, en el fondo. No me refiero a la desviación que viene después. Aquí los asesores habían propuesto que el Consejo Fiscal Autónomo primero validara técnicamente las justificaciones del cambio del decreto, cosa que entiendo a ustedes no les gustó. Sí. Si estoy tratando de seguir, porque todo esto es el artículo primero, que es como que regula todo, ¿ya? El artículo primero parte que tiene que poner las metas, año a año, etcétera, y dice, en la página 2, dice que en el último párrafo ahí que debe informar al cierre definitivo del año fiscal el cumplimiento o no de las metas, y en la 3 dice la sustitución del decreto a que se refiere el primero será excepcional. Así es. Y en el último párrafo de la última frase del párrafo dice, y el Consejo Fiscal Autónomo será informado al respecto. Claro, yo creo que ahí... de la sustitución del decreto. Y lo que yo no estoy diciendo que tenga razón, pero para entender lo que está planteando el senador Kass, parece que cuando tenga lugar la sustitución del decreto, y así como va a concurrir debe comparecer el ministro de Hacienda o la ministra ante la Comisión de Hacienda del Senado, explicando las razones que hicieron necesaria la elaboración de un nuevo decreto, y sobre la medida adoptada para restaurar una trayectoria sostenible de las finanzas públicas, dice, de lo cual deberá informar también al Consejo Fiscal Autónomo. Para entender, tú planteas que ahí debería, junto con informar... comparecer el Consejo Fiscal Autónomo para que pueda participar en esa discusión. Ya, pero eso no está relacionado con... Ya, a ver, ministro. Sí. Presidente, esto debería ir en consonancia con lo que está en el primer inciso de este mismo artículo. ¿Ya? En ese inciso, que es cuando... Estamos en el artículo primero. ¿Ya?
Entonces acá es cierto lo que, porque ese inciso se refiere a cuando se emite por primera vez el decreto, ¿ya? Y ahí se señala al final del inciso, dice que el Consejo Fiscal Autónomo deberá dentro de los 60 días corridos siguientes a la publicación del diario oficial emitir una opinión fundada acerca de la idoneidad de las metas formuladas para la sostenibilidad fiscal en el marco de sus potestades legales. Esto debería ser igualmente aplicable a las modificaciones que haya en el decreto, ¿ah? Entendiendo siempre que la formulación de la política fiscal es facultad del Ejecutivo. ¿Ah? Otra cosa es que el Consejo Fiscal Autónomo señale que esas metas o esa política fiscal que se fija no contribuye a la sostenibilidad fiscal, que es lo que está contemplado aquí y que debería ser aplicable también a las modificaciones del decreto. Entonces, al tiro, Juan Antonio, yo para entender, el Ejecutivo entiende entonces que cuando hay la sustitución de un decreto, esto que dice, y se le informará al Consejo Fiscal Autónomo, el Ejecutivo entiende, aunque no esté explicitado acá, bueno, otra cosa vamos a decir cómo lo explicitamos nosotros, de que el Consejo Fiscal Autónomo tiene las mismas atribuciones que tendría respecto al presentar el primer decreto. claro. Y tiene 60 días para emitir su opinión. Ya. Eso es lo que yo entiendo que está buscando el senador Kass y que yo entiendo que el Ejecutivo no tiene dificultades porque entiende que es así. Otra cosa que no está explicitado tan claro. Senador Coloma. Presidente, a ver, encuentro que es interesante la discusión, pero yo tiendo en este caso, a entender que la redacción del Ejecutivo a mí me gusta más por un tema práctico, porque es bueno que el Consejo Fiscal se pronuncie después de conocer los datos, porque si es simultáneo... Sí, no, es que ese lo que habíamos hablado, la posibilidad de que compareciera, bueno, eso es lo que estábamos hablando, digamos, por lo menos este sector de la asociación. Entonces a mí me parece que es bueno y esclarecido por el ministro que una vez, que siempre va a existir la posibilidad, o sea, la obligación de pronunciarse ex post dentro de un periodo determinado, no solo del original, sino respecto de una modificación. Creo que eso está bien y eso nos permite a nosotros también tener una visión más reflexiva, porque yo entendí, porque he estado equivocado, digamos, que lo que se buscaba era la simultaneidad y eso creo que siempre es mejor, digamos, la posterioridad. Esa es mi impresión. Senador Casta. A ver, aquí hay como tres opciones, ¿cierto? Y voy a partir por la que está redactada actualmente. Yo siento que como está redactado hoy día, no es evidente que con la sustitución el Consejo Fiscal Autónomo tenga que referirse al tema. Sí. O sea, en el primer párrafo usted lo leyó muy bien, se refiere al decreto inicial después de que el presidente de la República asume, básicamente. ¿Ya? Entonces, tal vez deberíamos hacer, partiendo por el desde, hacer que sea explícito que frente a una modificación tenga que hacer lo mismo. Entiendo que ahí hay más consenso. Lo que planteaban los asesores previamente, y que entiendo que no hay mucho piso, pero yo quiero por lo menos dejarlo en el debate, que no es evidente que uno quiera, o que por lo menos hay que evaluar si uno qué es lo que es mejor. O sea, ex post tiene un beneficio de que como el ministro o la ministra van a saber que los van a evaluar después, hay un incentivo al buen comportamiento, a la seriedad, dado que uno sabe que a la vuelta de la esquina viene un juicio de valor, ¿no? De qué es lo que estoy haciendo. Una opinión de un ente, por supuesto, fiscal. Y eso te ordena un poco. Que no es vinculante, no es vinculante, pero te desnuda en el buen sentido de la palabra. Te transparenta lo que estás haciendo. Otra opción más exigente, que entiendo que no hay piso para eso, pero era lo que los asesores habían planteado, algunos de nuestro sector, era que antes de hacer el cambio en el decreto hubiese un informe por parte de una validación técnica por parte del Consejo Fiscal Autónomo, que es más agresiva, es menos... Pero quiero ponerlo sobre la mesa que no era evidente que todos piensen de que siempre ex post es lo mejor. Hay algunos que pueden querer que sea ex ante. Porque como ya te anclaste en la política original, un desvío podría tener una exigencia mayor. Lo pongo sobre la mesa, pero entiendo que no estamos situando hoy día en la discusión, dado que estamos ya votando, de cómo hacer explícito de que frente a una sustitución haya ojalá un informe del Consejo Fiscal Autónomo. Que tenga lugar junto con el exactamente. Que se repita el proceso inicial. Este deberá dar su opinión en, no sé, 30 días, los 60 días. Claro. Sí, presidente, en el inciso que se está citando, que es en la página 3, por lo menos la que tengo yo, es donde dice la sustitución del decreto. ¿Ya? En la parte del medio dice, en tal caso, el nuevo decreto de política fiscal deberá dictarse conforme al mismo procedimiento establecido en este artículo para el decreto original.
Entonces, a lo mejor la manera de recoger la preocupación es al final de ese inciso, cuando dice de lo cual deberá informar también al Consejo Fiscal Autónomo, se le puede agregar el que deberá pronunciarse o deberá emitir una opinión en los mismos términos que los establecidos para el decreto original. Eso, perfecto. La otra opción es original hizo modificaciones. Bueno, pero puede ser cualquier otra. Está perfecto, estamos entendiendo lo mismo. Yo creo que ojalá que alguien lo pueda redactar para que... Pepe, senador García. Yo estoy de acuerdo con el acuerdo, solo que yo creo que los 60 días que son para el decreto original debiera ser un plazo bastante más menor para una modificación del, quizás 30 días, quizás 15 días, no lo sé, pero debiera ser menor. Eso. Sí, lo tengo. Presidente, ¿por qué no dejamos que Consuelo pueda redactarlo para que sea consistente con el primer y le ponga 30 días nomás, que creo que el cambio hay que hacer? Presidente, lo que sucede es que el senador Coloma hizo llegar un documento con 7 indicaciones. De esas 7 indicaciones, la única que podemos considerar como indicación efectivamente es la que incorpora el artículo primero quinquies, que coincide con la que hizo llegar el Ejecutivo como indicación. ¿Por qué? Porque las anteriores no existen indicaciones sobre indicaciones, y las anteriores están formuladas a las indicaciones que presentó el Ejecutivo en el último plazo, entonces coinciden también plenamente con lo que propone el Ejecutivo, o sea, en el fondo se van a aprobar las indicaciones del Ejecutivo con las modificaciones que sugiere, pero no existen indicaciones sobre indicaciones. ¿Cómo lo puedo hacer yo para saber que va a haber una indicación y respecto a la cual yo quiero hacer un cambio? O sea, tendría que ser indicación respecto del total. No, se aprueba con esa modificación. Usted recoge la indicación del Ejecutivo, pero sugiere aprobarla con la modificación que hizo llegar como indicación, que por lo demás es lo mismo que hizo el Ejecutivo. Ellos recogieron exactamente esa postulación. Yo aquí, como presidente de la comisión, lo último que tengo que hacer es generar una brecha con la secretaria de la comisión, pero me cuesta entender porque yo pensé que eran indicaciones, me cuesta entender porque es que él presentó indicaciones, el senador Coloma, ¿no? Sí, pero están formuladas al texto de las indicaciones. Ya. Claro, sí, tiene razón. No, ya lo entiendo perfectamente, cero brecha. Tiene toda la razón. Sí, pero porque esto es producto de las conversaciones internas que tuvimos. Sí, porque es para facilitar. Si no tengo que... ¿Cuál sería el procedimiento? Que hubiera presentado al texto, no las indicaciones. Al texto al comparado. Sí, pero habría tenido que ser... Mire lo raro que significaría. Tendría que haber presentado toda la indicación de lo que iba a presentar al Ejecutivo, más el cambio sugerido, que es bien raro, ¿o no? ¿Por qué no se subsumen las dos? Es que no se puede subsumir como indicaciones, pero lo que se puede poner, estoy siendo muy claro para que podamos acordar que lo que va a señalar el informe es que después de un intercambio de ideas sobre las indicaciones, la Comisión acordó aprobarlas con las siguientes modificaciones propuestas por el senador Coloma. Pero es extraño. Salvo la última, porque la última es un tema nuevo, no estaba considerado en la indicación del Ejecutivo y por lo tanto efectivamente esa es una indicación. Pero yo entiendo el razonamiento, es decir, el Ejecutivo presenta su indicación, acá están las indicaciones del Ejecutivo, ¿ya? Aquí están las indicaciones. Entonces, lo que entiendo, lo que tú hiciste fue presentar tus indicaciones, acá están las indicaciones de San Coloma, pero no fueron al texto, fueron indicaciones en función de lo que está escrito acá, que tampoco están aprobadas, entonces no es una indicación propiamente tal. Eso es lo que yo entiendo que está formalmente. Es para hacer las cosas, la vida más fácil, pero si usted... No, si se hizo más fácil. O sea, si al final hay que hacerla más difícil... Es más fácil, pero no una indicación. O sea, usted me sugiere para la próxima la haga difícil. No, sugiero que hagamos como hicimos ahora y que vamos a decir que fue aprobada la indicación ejecutiva con modificaciones a partir de las propuestas del senador Coloma.
Porque queda recogido también la autoría de los cambios, porque me parece que Salvo en el primero, ¿quién es el que va a ver? Si el ministro agrega, me gustó lo del ministro. Más un cambio de estilo. Nuestra situación es precaria, ¿cómo pasa? Bien. Pero hay una indicación, sí que es propiamente tal indicación, porque... La última, Ya. Que es igual a la del Ejecutivo, pero también se van a aprobar las dos. Ya, ok. Ya, entonces, ¿qué procede? Ya, entonces, creo que lo que podríamos hacer es dar por aprobada la indicación del Ejecutivo con las modificaciones que hemos acordado acá, que incluyen la que se dijo acá ahora, como la del senador Cast, quiere incorporar, que se pronuncia el Consejo Fiscal Autónomo, que es como una modificación del texto, y las que señaló el senador Coloma, ¿correcto? Ya, eso lo damos por aprobado. ¿Por unanimidad? Ya. No. ¿Y las otras dos y la indicación nueva esta está también por aprobar? Sí. Ya, ok, perfecto. Ya, ¿qué dos temas tienen la señora? Disculpe, presidente, que la Secretaría tiene dos temas. Lo que pasa es que este proyecto que nosotros tenemos en el Senado en segundo trámite fue denominado en la Cámara de Diputados proyecto de ley que modifica la ley 20.128 sobre responsabilidad fiscal, porque inicialmente era eso lo que hacía. Pero ahora hace mucho más, entonces habría que proponer un cambio de nombre. Yo puedo sugerirles uno que es como bien genérico, digamos, proyecto de ley que promueve la responsabilidad, flexibilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado y fortalece la institucionalidad fiscal asociada, de la manera que indica. Porque es como un testamento. No, es que si no tendríamos que empezar a hacer mención a cada uno de los cuerpos legales que modifica ahora y no... Se quedó corto el nombre original, porque ahora se... Y perdón, ¿y es necesario, o sea, desde el punto de vista reglamentario, o uno puede tener un nombre más minimalista y aunque haya más cosas debajo? Puede quedar abierto a las sugerencias que ustedes quieran hacer. A nosotros nos pareció que este era como suficientemente comprensivo, pero porque el otro, en cambio, ya se había quedado chico. Pero ¿Cómo se llama el primero? Es que el primero es... Proyecto de ley que modifica la ley número 20.128 sobre responsabilidad fiscal. Y ahora se modifican otros dos cuerpos legales. Sí, y ahora se modifican otros dos cuerpos legales. Entonces ese ya no queda. ¿Puede leer como la sugerencia suya? Proyecto de ley que promueve la responsabilidad, flexibilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado y fortalece la institucionalidad fiscal asociada. ¿Y por qué no le pone una sigla? Así como... Bueno, pero busquemos ahí, porque debe ser así como, hay de todo, crap. ¿Eh? No sé si les parece eso, es que como suficientemente comprensivo, me parece. Secretaria, ¿puede repetir la propuesta? ¿Dónde está? ¿Del nombre? Proyecto de ley que promueve la responsabilidad, flexibilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado y fortalece la institucionalidad fiscal asociada. Está tomado de las presentaciones que fue haciendo el Ejecutivo al presentar el proyecto. ¿Y si se fortalece la responsabilidad fiscal? No basta. Punto, nada más que eso. ¿No? Quizás eliminar la palabra flexibilidad. Proyecto de ley que promueve la responsabilidad y transparencia en vez de flexibilidad, ¿ya? En la gestión financiera del Estado. Punto, y sacamos y fortalece, perfecto. Yo creo que los títulos, mientras más minimalistas, mejores. Sí. Y lo segundo que tiene. Y lo segundo es un tema que yo ya había conversado con los asesores del Ejecutivo, y es que yo entiendo que hay una especie de superposición en las normas del artículo 4º permanente y que está en la página 34 del comparado, y en el artículo 2º transitorio, que está en la página 35 del comparado. Tengo la impresión de que se refieren a lo mismo. No sé si eso es así. Si fuera así, habría que quedarse con una de esas dos normas. Idealmente el transitorio, que es habitualmente el que contempla el tema. Sí. Lo que pasa es que se refiere al mayor gasto fiscal que provoca el artículo 2º, que es el de las modificaciones al Consejo Fiscal Autónomo, y el segundo transitorio dice lo mismo. Entonces... Sí, efectivamente, está esa superposición, pero creemos que el cuarto
es el que debiese quedar porque también es más general y debiera cubre quedar- mejor la debiera norma. quedar como norma permanente. para Exacto. ustedes. O sea, sacamos, por lo tanto, sacamos Claro. el segundo transitorio por duplicarse. Ok. Lo último es una cosa muy menor, que en la misma página 35, en el primero transitorio, en que está hablando de la vigencia de las distintas normas del proyecto, el número 3 dice: el artículo 5 de la ley 21.148, que crea el Consejo Fiscal Autónomo, entrará en vigencia el primer día del sexto mes desde la publicación de esta ley. Yo entiendo que el artículo 5 ya está vigente y que la referencia es a las modificaciones que se introducen en el proyecto al artículo 5, ¿no? Ya. Eso era lo que Bien, entonces damos por despachado este proyecto. ¿Bien? No es menor porque lleva varios años, si usted lo hace así como así, ¿no? Sí, pero Hay que hacerlo con más, yo quiero hacer una, con más convicción. voy a tomar una defensa de la comisión, porque este proyecto efectivamente ingresó al 2021, pero por diversas consideraciones los ejecutivos en su momento no lo querían poner urgencia porque habían otras consideraciones o temas que resolver que podían tener un impacto en este proyecto. Por eso se fue postergando, no hubo una decisión, creo yo, de otra naturaleza. Al menos también de lo que se explicó en este gobierno, que se explicó en un minuto se postergó en función de aprobar la reforma tributaria, pero vemos lo que ha ocurrido, entonces, pero ya era hora ya que lo hiciéramos, porque el Consejo Fiscal Autónomo además creo que es una de las medidas más urgentes que nos pedía. Bien, ¿estamos? Ya, antes que termine la sesión, nos queda un minuto. El próximo jueves es feriado. Ya, entonces ese jueves que yo quería hacer algo no va a poder ser. El siguiente jueves es la semana regional. Entonces, lo que yo quiero es ver la posibilidad, entonces ya el lunes, inmediatamente de la distrital, y el jueves de esta semana, 2 sesiones. Vamos a trabajar sesiones Santiago lunes, martes y miércoles acá por los proyectos que correspondan, etcétera, y el jueves para tratar de recoger todas las audiencias que tenemos en cumplimiento tributario para poder acelerar el despacho en general de ese proyecto, ¿ya? Y para esos efectos quiero hacer la disposición que tendrían un día lunes, que no recuerdo la fecha en este minuto, pero lo vamos... El lunes 1 y el jueves 4. Trabajando mañana hasta 2 de la tarde, una cosa así, pero tener... Es julio. No, porque tenemos que... Ya. Exactamente. ¿Usted está pidiendo o está anunciando? Yo estoy anunciando que le voy a proponer, para que creo que que esté... vamos a acelerar exactamente la capacidad de recibir audiencias. Eso hasta ahí. Eso si no lo estoy pidiendo ni otro compromiso todavía. Después caerán de maduro los otros compromisos en la medida que se den otras situaciones. Pero lo que quiero pedirle es que si no hacemos el esfuerzo de escuchar a todos los que tienen una opinión legítima y nos terminamos por una opinión, difícilmente vamos a avanzar en lo otro. Yo sé que es formal para algunos, pero también es de contenido, porque hay intervenciones, muchas de ellas que tienen harto aporte. Si nos mandan los horarios para poder agendarlo sería estupendo. Sí. Sí, perfecto, está bien. Eso quiero. Sí, la semana que viene. El pueblo original. No, oye, el horario yo lo tengo claro. El horario en la mañana yo calculo... Hasta las 14 por lo menos, ¿ya? Hasta las 14. Y el día jueves similar. Y si no más, para terminarlas, yo las quiero rematar en 2 sesiones. Lo último jueves hacemos la maratón de la audiencia. ¿Cachai? Yo sé que es difícil, pero... me encantaría hasta el 14. Depende de nosotros, no es que le demos 15 minutos a la gente, no le vamos a respetar 10 minutos. Pero era con el plazo. El efecto fiscal no, porque mi proyecto era... Es que eso no vamos a sentar. El proyecto original venía con el plazo.
Había se cumplió esta elección, se levanta.